Gracias, Espíritu de Dios. La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Dice la Biblia en Santiago 2:17. A veces me pregunto, ¿qué es lo que nos motiva a hacer las cosas? Por ejemplo, vamos a tomar posesión de esta ciudad. Hay 100 personas aquí y más de 1000 almas en este mundo, cada una buscando el sentido a sus vidas. Pero ¿cuántas realmente lo encuentran? Ven una cruz o un templo y pasan por debajo o al frente de ellas todos los días. Pero ¿cuántas realmente lo notan? Y aquellos que sí lo hacen, ¿qué es para ellos? Si me preguntan, les diría que significa perdón y redención, pero realmente, ¿qué significa? Esta es la historia de 12 vidas que se entrecruzan y tienen que responderse: ¿crees en el poder del sacrificio de Jesús en la cruz? Cada una en su propio mundo, pero todas con el anhelo de encontrar algo más. Uno de los 12 es un pastor local que es sacudido fuertemente cuando un predicador de la calle lo desafía a vivir realmente su fe. De manera milagrosa, que solo Dios puede orquestar la vida de estas 12 personas que se cruzan inesperadamente, y cada una de ellas se enfrenta a la pregunta: ¿crees en el poder de la cruz de Jesús? Había un hombre vagando que se paseaba por toda la ciudad, pero este hombre cargaba una cruz en madera para todos lados y hablaba con un tono muy alto, diciendo: este mundo va hacia la perdición, porque la gente necesita tanto pecado. Si Cristo murió por nosotros, ¿por qué? Si lo que necesitan es creer en Dios, creer en Él. En esos momentos transitaba por esa calle el pastor de una iglesia de la ciudad. Este detuvo su vehículo en una intersección y desde allí escuchaba al vagabundo gritar sobre el pecado y la cruz. Como el hombre estaba cerca, siguió caminando hacia él y el pastor se sonríe, pero no le presta mucha atención. Y el vagabundo se acerca y le dice: Oye, hijo, ¿tú crees en Cristo? Claro, pastor. No me contestaste la pregunta. La pregunta fue que si crees en Cristo. Sí. La cruz es dolorosa, está manchada de sangre, perdona, exige, ama. Y si tú crees que exige, ¿qué tú harás al respecto? En ese instante se escuchaba un fuerte ruido como de cristales. Y el vagabundo deprisa va hasta el lugar donde se escuchó el sonido. Y el pastor, mientras trata de bajarse del vehículo, y se cruzan 2 jóvenes ladrones, y uno de ellos le dice: Sí, claro, viejo, loco, pero loco por Cristo. Vete en medio. Los ladrones se van del lugar. El pastor estaba cerca del lugar, escuchando todo lo que este hombre les decía a estos jóvenes, pero luego se retiró del lugar, se subió a su carro y se puso a reflexionar sobre la pregunta que le había hecho este hombre que cargaba una cruz y predicando en las calles, y se fue a su casa pensando en la pregunta de este hombre. Mientras eso estaba ocurriendo, un paramédico cristiano ayuda a un hombre que había tenido un accidente y una máquina lo estaba aplastando y a minutos de morir, y es ahí donde el paramédico le pregunta al hombre si acepta a Jesús, y él le dice que sí, y comienza a hacerle la confesión de fe, y luego este hombre muere. Pero ahora se encuentra en una situación muy difícil,
porque este hombre estaba de oficio, el cual había ayudado y tenía otra creencia. Y su esposa lo dijo que iba a comenzar a demandarlo porque él no creía en la fe que este hombre practicaba. Y este paramédico, al llegar al hospital, se encuentra con su esposa, que es enfermera, y corre para recibir un apoyo en medio de esta situación. Y esto es lo que ocurre. Sí, ya me enteré de lo que hiciste. ¿Por qué rayos lo hiciste? Ahora dime por qué lo hiciste. Ajá, ¿qué me vas a explicar? Ok, estabas salvando su alma, pero tenías que hacer tu trabajo. Era momento de trabajar, no momento de presentar tu fe. Ok, es tu propósito, pero ahora mira la situación que estás. Yo no sé qué tú vas a hacer, pero brégate con el caso. En esa misma sala del hospital está entrando una madre y una niña cuya está muy enferma, pero al mismo instante llega un hombre a ese lugar con una enfermedad terminal, y este hombre se sentía muy mal y necesitaba que la atendieran, pero su corazón es movido a bendecir conforme a la necesidad que él vio. Sí, buenas tardes, ya debe venir. Es tu turno. ¿Lo vas a ceder? Ok, muchas gracias. Mira, no es necesario, de verdad. Si desea, usted lo puede atender. De verdad, no es necesario por su El pastor llegó a su casa para hablar con su esposa de lo que había escuchado, pero se encontró con algo que no esperaba. Su esposa, cansada de esperar en una promesa, se debilita en su fe y pone en duda lo que Dios le habló. Que no puedo seguir así. Estoy cansada de lo mismo. Tú ayudas y te traicionan y yo me quedo aquí contigo. Chica, tienes que entender que Cristo vino al mundo para venir a ayudar. No importa cuántas veces me traicionen, seguiré ayudando a las vidas, porque para eso Cristo me envió al mundo como pastor. Mira, todavía es la hora que no hemos tenido ni hijo. Estéril soy. Confía en la promesa que Dios nos dio. Si sigues así, la promesa ni llegará. Y en el estacionamiento de un supermercado caminaba un matrimonio de ancianos que había hecho una compra, pero una de las bolsas se rompe y caen al suelo, cada uno de ellos. Pero cerca de ellos estaba un joven militar que había tenido muchas luchas en su mente y sin darse cuenta se había quedado dormido. Lo que ellos no sabían es que Dios quería bendecirle este par de ancianos, porque ellos iban a ser bendecidos, porque ellos habían perdido un hijo y este joven militar vendría a llenar un gran vacío en sus vidas. Pero en ese mismo día, en la tarde, horas más tarde, el hombre que predicaba en la calle arrastrando una cruz se siente mal y se desmaya y cae al suelo. El joven paramédico pasaba por este lugar y llega a él, lo montan en ambulancia y lo llevan al hospital donde trabaja su esposa. Al llegar lo llevan adentro y los doctores comienzan a trabajar en él, pero no respondía porque ya él estaba muerto. El paramédico llama inmediatamente al pastor que venga a orar por el vagabundo, ya que este hombre no tenía a nadie. Y para su gran sorpresa, el pastor le decía y le describía cómo era él. Al escuchar una cruz, inmediatamente el pastor corrió a la sala del hospital. La esposa escuchaba que iba a salir muy molesta. Decía que ella se iba con él para aprovechar a recoger unos análisis al hospital. Se escuchaba en el pasillo lo acontecido. Y uno de los ladrones que había tropezado con este hombre ese mismo día
también estaba allí, herido porque lo habían arrestado. Afuera, en la sala de espera, también estaban esperando los resultados su madre y su niña y aquel hombre que había servido el turno. Y la madre, muy agradecida en su acción, le pide permiso para orar por él y regresarle su ayuda, y acepta la oración. En esos momentos también llega el joven militar con el matrimonio de ancianos, quienes los trajo de favor, ya que habían sido tan amables con él y no quería dejarlos solos. Llega el pastor al hospital, entrando al cubículo donde está el hombre, pide un momento para ver a las enfermeras, aunque ya le dijeron que estaba muerto. Mientras su esposa se fue a buscar los laboratorios, este hombre comienza a orar por el vagabundo y dándole las gracias por haber hecho pensar en el poder del sacrificio de Jesús en aquella cruz. El pastor sale afuera a esperar a su esposa y está al lado del paramédico, cuando de momento sale la enfermera, esposa del paramédico, y dice: Yo no puedo creer, usted no sabe lo que acaba de acontecer. Yo no lo creo. O sea, ustedes pueden creerlo. Ustedes pueden creerlo. Él acaba de resucitar. Pues el de la cruz, el que lo llamaban, el que tenía la cruz siempre, el vagabundo. Acaba de resucitar. Y yo estaba allí, yo vi cuando estaba muerto, no tenía signos vitales, nada. El Señor hizo el milagro. El Señor hizo el milagro. El pastor, sorprendido en ese momento, pero a la misma vez con mucho anhelo y gozo, porque Dios una vez más había hecho un milagro. En esos momentos, la madre que estaba orando por aquel hombre que había cedido su turno, comienza a sentir algo dentro de él en aquel lugar y dice: yo me siento sano, Dios me ha sanado. Llega la esposa del pastor llorando con un papel en la mano, y el pastor le dice: ¿qué está pasando? ¿Qué le ocurre? Y ella le responde: ¡Estoy embarazada! En ese instante la enfermera le pide perdón a su esposo por haberle dicho que negara su fe en medio de su oficio. Te pido perdón, de verdad. Vamos a unirnos los dos con tu fe y vamos a vencer en el tribunal, porque nuestra fe puede más que eso. El joven militar, estando sentado y escuchando lo que estaba ocurriendo, se acerca a la pareja de ancianos y les dice: Wow, nunca pensé que su fe era tan grande. Ir a la iglesia con ustedes, yo quiero de esa fe. Y en esos momentos había un ladrón que había sido impactado por este vagabundo horas antes. Escuchando todo lo que decían, decidió a ver si era cierto que este hombre había resucitado. Y cuando pudo comprobar que sí era cierto, este hombre recibió una sonrisa de él y vio en su mirada el amor, el perdón y salvación en el poder de la cruz. Y hoy Dios nos pregunta: ¿tú crees en el poder del sacrificio de Jesús en aquella cruz? ¿Tú crees? ¿Crees? ¿Tú crees? Un fuerte aplauso.